Continuamos con la predicación expositiva de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Tenemos allí un pasaje muy interesante, muy profundo, muy largo también para predicar en el día de hoy, así que yo les pido que se posicionen en ese lugar. Nosotros venimos viendo hace ya varios meses la carta de Pablo, no tengo precisamente el tiempo, pero ya hace casi un año podríamos decir, y estamos ya transitando los últimos capítulos de esta preciosa carta. Y en el pasaje que nosotros vamos a estudiar hoy, Pablo va a tratar de una manera profunda y extensa un tema que tal vez no resulta tan atractivo o tan popular como es, por ejemplo, el tema de las viudas. Pero para sorpresa nuestra, la palabra de Dios habla mucho acerca de ese grupo de gente. Nosotros sabemos que, y quiero hacer esta aclaración porque hay niños pequeños, de hecho hablaba con mis propios hijos hace unos días y les preguntaba qué entendían ellos por ser viuda y no sabían, así que eso me dio ahí como una alerta para mencionar, porque entre nosotros tenemos niños, o sea que quiero que quede claro que la condición de ser viudo es cuando se pierde un esposo o una esposa. Y Pablo va a abordar ese tema allí con la iglesia de Éfeso, le va a dar instrucciones a Timoteo acerca del trato y de cómo él debe manejar una situación de vulnerabilidad, podríamos decir, como esa. Y como les dije, son varios textos, más de 13 versículos. La idea era poder abarcar todo en una sola predicación. Pablo lo aborda de manera profunda el tema de las necesidades que tienen aquellas viudas que están en una condición vulnerable y le va a enseñar o lo va a instruir allí a Timoteo en cómo la iglesia debe involucrarse. La iglesia no debe hacer oído sordo a esa situación, sino que debe involucrarse de una manera compasiva, va a decir Pablo, y de una manera delicada con esas hermanas que están atravesando esa situación. Y como le decía antes, en un escenario típico de un lugar o de una iglesia donde no se predica expositivamente, estos tal vez no son los textos más populares o no está ahí en la lista de los pasajes que comúnmente se podría predicar, pero nosotros sabemos que la predicación expositiva de la palabra de Dios nos obliga y nos hace esclavos del texto bíblico y nos lleva a profundizar el texto de manera clara, de manera profunda, valga la redundancia, porque todo es palabra de Dios. Y esta es una porción que encontramos allí en nuestra carta, así que todo es palabra del Señor, así que hay mucho para aprender. Hay una serie de principios que hoy vamos a sacar de estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo y que sin duda nos vamos a ver confrontados todos en su conjunto como iglesia. Es muy probable que en esta iglesia haya habido problemas serios con este grupo de personas, con las viudas, y si nosotros nos remontamos al libro de Hechos, vamos a ver que el momento en el que se instaura un rol importante en la iglesia de Cristo fue precisamente en el contexto donde había viudas que estaban siendo desatendidas. Eso es lo que dice Hechos capítulo 6, por ejemplo. Tal vez algunos memoriosos recordarán que los apóstoles dan la orden a la iglesia de escoger entre ellos verdaderos hombres de Dios, con un carácter como el que figura allí en Hechos 6. Las viudas griegas, nosotros seguramente recordamos, estaban siendo desatendidas y ahí se levanta allí una queja. Crece la iglesia y crecen los problemas y crecen las necesidades y se instaura, repito, un rol que podríamos decir que es el primer precedente de lo que es el ministerio diaconal. Se instaura en la iglesia primitiva en el contexto de hermanas viudas. Pero el tema de las viudas en la Biblia se trata de manera recurrente a lo largo y a lo ancho de toda la palabra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el salmista identifica a Dios como el defensor de las viudas. Dice el Salmo 58:5, Padre de huérfanos, defensor de viudas
es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, más a los rebeldes, dice, más los rebeldes, habitan en tierra seca. Si vamos allí al libro de Proverbio, en Proverbio capítulo 15, versículo 25, la palabra de Dios nos habla de la defensa que Dios hace de las viudas. Y dice este Proverbio 15, 25, Jehová asolará la casa de los soberbios, la casa del orgulloso, pero afirmará, dice la Reina Valera 60, la heredad de la viuda, afirmará el hogar, dice, la propiedad, dice otra traducción, de la viuda. Otro salmo encontramos que nos dice este salmo cuáles son las personas vulnerables que captan la atención de Dios. A juzgar por lo que aprendemos en la Escritura, hay un grupo de personas que están en cierta vulnerabilidad por las cuales Dios se interesa. Y vemos, por lo que dice el texto bíblico, demasiado, bastante. Dice el Salmo 146, 9, Jehová guarda al extranjero. Uno, ahí está un grupo de gente. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Dios es tan defensor, hermanos, de las viudas, que en el Antiguo Testamento había leyes específicas, por ejemplo, para que el pueblo de Israel se ocupara del cuidado de las viudas. Por ejemplo, había un diezmo que se juntaba para el cuidado de los levitas, pero de ese diezmo también se veían beneficiados los huérfanos y las viudas. Por ejemplo, otra ley que vemos allí en el Antiguo Pacto, cuando los judíos recogían la siembra, ellos ataban el trigo en manojos o en gavillas. Ustedes van a encontrar esa palabra que nos resulta por ahí rara, pero es manojos de algo, en este caso manojos de trigo. Bueno, cuando los judíos recogían los manojos de trigo, había ocasiones en que se olvidaba o no podían llevar todo y quedaba uno o algunos dispersos en el campo. Bueno, había una prohibición estricta de eso. ¿Para qué? Porque ese manojo iba a ser utilizado para sostener o para alimentar a alguna viuda o algún huérfano. Estaba prohibido que ellos vuelvan a recoger los manojos de trigo que se olvidaban en el campo. Hay textos, por ejemplo, que son bastante fuertes con respecto al maltrato de las viudas. La Biblia dice que Dios promete bendecir y ayudar a los que ayudan y honran a las viudas, y promete castigar severamente a aquellos que las afligen. Por ejemplo, Jeremías 7:5. Fíjense lo que va a decir Jeremías 7:5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre, dice Jeremías. Éxodo 22:22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. La lenguaje actual, ese mismo texto dice: no maltraten a las viudas ni a los huérfanos. Si lo hacen y ellos me piden ayuda, yo los escucharé, y con furia les quitaré la vida a ustedes, dice el texto. Y entonces sus esposas serán viudas y sus hijos los huérfanos. Deuteronomio 27:19 dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, otra vez esa categoría, del huérfano y de la viuda. Malaquías 3:5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, dice, y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y así podríamos seguir, porque hay una lista más de pasajes de texto, pero creo que esto es suficiente para darnos luz de cómo Dios defiende a este grupo de personas, entre ellos las viudas. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, el énfasis es el mismo, hermanos. Uno tal vez pudiera decir, bueno, eso es cosa del Antiguo Pacto. No, porque en el Nuevo Testamento vemos el mismo énfasis puesto en el tema de las viudas. Por ejemplo, lo que les dije antes, en Hechos capítulo 6, allí donde la iglesia
comienza a designar hombres de Dios para servir a las viudas griegas y que no queden desamparadas en la distribución que se hacía de alimentos. En Santiago capítulo 1, versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y en el texto que nos convoca hoy, en el texto de nuestra carta, Pablo establece cómo tiene que ser el cuidado que la iglesia debe tener por las viudas. Fíjense que, repito la idea, se trata el tema a lo largo y a lo ancho de la Escritura. Así que vamos a ver qué dice nuestro pasaje con esta introducción. Yo lo que quise mostrarles es que es un tema serio, es un tema importante, porque Dios le da importancia. Y tal vez nosotros podemos decir, bueno, estamos excluidos de esto, porque la realidad que tenemos en nuestra iglesia local, tal vez no nos vemos afectados, pero no sabemos cuándo Dios pueda mandarnos ese tipo de situaciones, y nosotros debemos saber cómo responder, y tenemos la instrucción de la palabra de Dios. Vamos a leer del verso 1, capítulo 5, que ya hemos visto esa porción de texto, pero la línea de pensamiento es la misma. Dice el verso 1: no reprendas al anciano, exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y hasta ahí vimos semanas atrás. Y ahora el texto que vamos a estudiar hoy dice: honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice Pablo. Versículo 9: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deben. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y termina allí el versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Esas son las instrucciones, hermanos, que Pablo le da de manera específica a la iglesia allí de Éfeso y cómo ellos debían tratar a las viudas. Así que vamos a ver en primer lugar qué es lo que Pablo dice con respecto a esas viudas que están en una real necesidad, que realmente son necesitadas. Dice el verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son. La Nueva Traducción Viviente va a traernos más luz sobre eso y va a decir: atiende a toda viuda que no tenga a nadie a quien la cuide. Entonces, si a vos te queda duda de quiénes son las que verdaderamente, las viudas que se debe honrar, que en verdad lo son, bueno, son aquellas que no tienen a nadie que realmente las cuide, que están completamente desamparadas. El versículo 3 es el pasaje clave de nuestra porción de texto. Ahí está puesto todo el énfasis, podríamos decir, del mensaje y del pasaje que estamos estudiando. En el versículo 2, nosotros vimos ya semanas atrás, del mismo capítulo, que Pablo dice que debemos tratar a las ancianas como a madre, escuchábamos hace algunas semanas. Y como les dije antes, la línea de pensamiento continúa en el texto, pero esta vez el foco se pone en las viudas que deben ser honradas. Y esa palabra honrar significa que estas mujeres deben ser tratadas con una consideración especial. Estas mujeres deben ser tratadas de una manera muy particular. Implica que se las debe tratar de manera tierna, de manera compasiva, de manera delicada,
Y esa palabra honrar hasta incluye el ocuparse materialmente, económicamente, si la situación lo requiere, de estas mujeres. Dice viudas que en verdad lo son, dice el texto. Pablo está aclarando en cierta forma que no todas las mujeres que enviudan están desamparadas. Si bien todas las viudas tienen que ser tratadas con respeto y consideración, solo las que verdaderamente han quedado completamente desamparadas, esas son las que deben ser cuidadas, sostenidas por la Iglesia. Y es precisamente la Iglesia la que debe establecer de manera sabia, quiénes son las viudas que se encuentran en esa condición. Fíjense el verso 4, el verso 7 y el 8. Son muchos versículos, así que yo quisiera que pongan su atención dejando a un lado los versículos 5 y 6 y enfoquémonos en el 4, en el 7 y el 8. Fíjense cómo nos va a dar más luz acerca de esto. Repito el principio, es la Iglesia la que debe determinar, la que debe establecer de manera sabia quién es la viuda que debe ser ayudada. Y Pablo da luz en esos versículos que le menciono. Veamos el 4, dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y es agradable delante de Dios. Saltamos al 7. Manda también estas cosas. ¿Qué cosas? Que los hijos y los nietos se ocupen de sus viudas. Dice el verso 8, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Claramente vemos, hermanos, que el mandato del versículo 4 y del versículo 8 está dirigido a los familiares inmediatos de esas viudas. La Iglesia nunca debe, en el afán de ayudar y cumplir con estas instrucciones, nunca debe contribuir o fomentar que los familiares directos de la persona en cuestión o de la viuda en cuestión sean irresponsables, podríamos decir, en el cuidado de las viudas que tienen en su familia. Por eso Pablo dice, manda estas cosas para que sean irreprensibles. Está clara la instrucción, debemos honrar a las viudas que en verdad lo son, pero, como dice allí el versículo 4, si tiene hijo o nieto, aprendan esto a ser piadosos. Y enfatiza allí en el verso 7, manda estas cosas. ¿Para qué? Para que no haya creyentes irresponsables en cuanto a su propia familia en la iglesia del Señor. Y pensaba un poquito, bajando un poco este concepto a tierra, que mucho de lo que estamos acá en este lugar, tenemos padres que están vivos, padre o madre, alguno tal vez perdió a uno pero tiene al otro, pero lo que pensaba es que lo que Pablo está enseñando acá no es ajeno a ninguno de los que estamos acá en la iglesia del Señor, para bajar una aplicación, no es ajeno a nadie, es relevante para todos los que estamos acá, desde el más pequeño, porque ellos deben ser instruidos en estas verdades, hasta el más grande que tengamos acá en la iglesia. Y hay un principio, hermanos, que está implícito en esta instrucción que Pablo está dando a Timoteo, y tiene que ver precisamente con que la genuina, escuchen esto, la genuina piedad de un creyente, o sea, el verdadero carácter del cristiano, se manifiesta antes que nada en el cuidado de su familia. Eso es lo que nosotros aprendemos acá. El carácter genuino, el carácter piadoso de un creyente se va a manifestar en su hogar, en su familia, antes que en cualquier otro lugar. No dice que se va a manifestar en la iglesia, que en la iglesia la gente va a ver que vos sos un genuino creyente, un piadoso creyente. No, en tu hogar se manifiesta, esa es la idea. Dice el verso 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Eso que leemos allí en el verso 4 es una verdad fundamental de la vida cristiana, hermano, que Pablo en este caso la aplica al contexto de las viudas, pero atraviesa toda la vida del creyente. No muere en la viuda al principio necesariamente, no, porque la piedad de un creyente se manifiesta en las relaciones familiares, en mi hogar, en el tipo de vínculo que yo establezco con mi familia. La familia es el lugar donde se manifiesta la verdadera piedad, ese es el principio que nos debe quedar claro, hermanos. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta la piedad en el caso de los padres? Criando
hijos en el temor del Señor. ¿Cómo se manifiesta la piedad en el caso de aquellos que son hijos? Honrando, obedeciendo, siendo obediente a sus padres, honrándolo en todo momento. Más cuando llegan a viejo, por lo que estamos estudiando. ¿Y hasta dónde abarca la palabra honra? Hasta sostenerlos económicamente, si fuera el caso, si fuera necesario. Esa es la responsabilidad que tenemos en nuestro hogar como creyentes. La palabra recompensar del verso 4 literalmente significa la palabra original devolver. Da la idea de retribuir algo. Lo que Pablo está diciendo es que los hijos están llamados a devolver lo que sus padres le han dado a lo largo de sus vidas. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Los hijos estamos llamados a devolver, repito. Eso es recompensar. La traducción lenguaje actual dice que los hijos son los primeros que deben ayudar, estoy leyendo el mismo pasaje, son los primeros que deben ayudarla a la viuda en todo lo que necesite, así como antes ella los cuidó y los ayudó. Esto es lo que Dios quiere que se haga, dice esta traducción. La Nueva Traducción Viviente dice que la primera responsabilidad de los hijos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar. Y acá aparece la palabra y retribuir a sus padres al cuidarlos. ¿Te das cuenta? Está dando la idea de devolver algo. Esto es algo que le agrada a Dios, dice esta traducción. Implícitamente, hermanos, este texto nos dice que tenemos una deuda con nuestros padres. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Si no lo sabías, tenemos una gran deuda con nuestros padres. Y por más sacrificio que nosotros podamos hacer, nunca vamos a poder pagar, hablando de la madre en este caso, nunca vamos a poder pagar ese acto tremendo que hizo nuestra madre al traernos, al darnos a luz en este mundo. Todos estamos aquí gracias a Dios, pero hubo una madre, hubo una mujer que te trajo a este mundo. Y repito esto, no hay sacrificio que pueda estar a la altura de eso. Cualquier cosa siempre que vos hagas, por más sacrificado que sea, siempre va a ser menor que semejante acto. Lo que Pablo está enseñando a la iglesia con su autoridad apostólica, porque él es un apóstol que le está escribiendo a su discípulo y le está dando autoridad también a ese discípulo para que enseñe estas cosas, pero curiosamente, hermanos, en el mundo pagano esto ya estaba aceptado, ya estaba asimilado. O sea, en el mundo pagano los incrédulos en Grecia tenían muy claros estos principios que se están enseñando a la iglesia, y podríamos decir que la palabra de Dios le dio otra significación más profunda. Pero, por ejemplo, en el mundo griego había un político muy prominente que se llamaba Solón de Atenas. Era considerado como uno de los hombres más sabios de Atenas, y este hombre había promulgado una ley que decía que los hijos eran no solo moralmente responsables, sino que estaban obligados legalmente a sostener a sus padres, y cualquiera que rechazara esa responsabilidad perdía derechos civiles. Fíjense cómo en el mundo pagano ya estaba instaurado esto. Demóstenes, otro político de Atenas, son medio raros los nombres, pero lo que yo estoy nombrando son muy conocidos. Después tenemos a Aristóteles y todos los más conocidos, que ellos también promulgaron cosas en este orden, pero yo les menciono esto que nadie los habrá escuchado seguramente. Este hombre Demóstenes, otro político, dijo lo siguiente: yo estimo al hombre que abandona a sus padres tan incrédulo de los dioses. Fíjense, él está diciendo que aquel que es capaz de abandonar a sus padres en su vejez no cree en los dioses, en toda la serie de dioses que tenían los atenienses. Dice, yo estimo al hombre que abandona a sus padres tan incrédulo de los dioses y tan aborrecible por ellos como por los hombres. Aquel que abandona a sus padres, los dioses lo aborrecen, dice, y los hombres deben hacer lo mismo, es lo que está diciendo este hombre. Y Pablo en nuestro texto dice, esto es lo bueno y esto es agradable delante de Dios, del único y verdadero Dios. ¿Qué cosa? Cuando un hijo se ocupa de sus padres, principalmente de su madre en la etapa de viudez. Y si es bueno y agradable delante de Dios, hermano, la interpretación inversa que nosotros podemos hacer, si es bueno y agradable delante de Dios que los hijos recompensen, retribuyan a sus padres, podríamos decir que lo opuesto es aborrecible delante de Dios. Lo opuesto es malo y es desagradable delante de Dios. Pablo dice algo más allí en los versículos 7 y 8. Dice,
manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Fíjense, esa palabra nos suena familiar a nosotros, porque la hemos visto allí en 1 Timoteo capítulo 3. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe, dice, y es peor que un incrédulo. Cuando dice para los suyos, Pablo se está refiriendo al contexto familiar más amplio, no solamente al contexto familiar inmediato, sino que está ampliando el espectro y está abarcando a más familia que vos tengas a tu alrededor. El que no provee para lo suyo es peor, dice, que un incrédulo. Ha negado la fe, dice el texto. Pablo está diciendo que si una persona se llama a sí mismo cristiano, pero tiene una actitud desinteresada, una actitud despreocupada hacia las dificultades que atraviesa su propio grupo familiar, no está demostrando que tiene una fe genuina, sino que es peor que un incrédulo, dice. Muy parecido a lo que decía Demóstenes, acerca de aquellos que los dioses los aborrecen. Ese no cree en los dioses. Bueno, Pablo está diciendo algo muy similar. Sigamos avanzando, hermano, versículo 5. Antes de leer allí el texto 5, dijimos que Pablo está enseñando a Timoteo que la iglesia debe involucrarse. A modo de resumen, debe involucrarse, dijimos, en el cuidado de las viudas, a las viudas que en verdad lo son, aquellas que realmente están completamente desamparadas. Pero lo primero que la iglesia tiene que hacer es identificar sabiamente cuáles son esas viudas que realmente necesitan ayuda. Y vimos la responsabilidad que recae sobre la familia, sobre los hijos, sobre los nietos. Fíjense que en el verso 5 Pablo dice que se debe ayudar a aquellas viudas que son realmente desamparadas, que están esperando en Dios, dice el texto. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. En el versículo 3 Pablo dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Y ahora en el versículo 5 describe cuáles son esas viudas que son dignas de recibir ayuda. Son viudas que quedaron totalmente desamparadas, sin familia, sin posibilidades económicas. Y aún así, dice Pablo, estas mujeres están esperando en Dios, son diligentes en súplicas y oraciones. Oh, ¡qué carácter, hermanas! ¡Qué carácter que menciona el apóstol Pablo! Un precioso carácter tenían estas mujeres. No son cualquier tipo de viudas. No son como esas que se entregaron a los placeres que dice ahí el texto. No, estas mujeres están esperando en Dios, tienen un carácter realmente piadoso. Son diligentes en súplicas y oraciones. Y en Lucas capítulo 2 nosotros allí encontramos un ejemplo de este tipo de carácter. Hay una viuda que menciona Lucas allí en el capítulo 2 que es Ana. Es un perfecto ejemplo de lo que dice Pablo. Fíjense lo que dice Lucas. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Anda sacando número. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas dice que Ana servía al Señor de noche y de día con ayuno. Y si vos hiciste cálculo, te vas a dar cuenta que Ana tenía más de 100 años. Más de 100 años. Sin embargo, dice el texto que ella permanecía fielmente, sirviendo al Señor con ayunos y oraciones. Y tristemente en la iglesia de Éfeso, no todas las viudas eran como Ana. Había un grupo allí de viudas que Pablo es muy enfático en distinguir una de otra. Fíjense el verso 6 dice: la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice. Pablo está hablando de viudas que profesaban ser creyentes allí en esa iglesia, pero cuando faltó su marido, se entregaron a los placeres de este mundo. Pablo está hablando de un grupo de mujeres que tenían una apariencia, pero cuando murió el marido, se manifestó lo que realmente ellas eran. Dice un autor, fíjense literalmente, su viudez ha sido la plataforma que ha llevado a estas mujeres a decir claramente cuál era la realidad de su alma. Ellas estaban muertas espiritualmente, esa era la verdad. Una verdad que estuvo oculta, entre comillas, durante el tiempo que vivió su marido.
Cuando la pérdida del esposo golpeó sus vidas, ellas mostraron realmente lo que eran. Este breve versículo, hermano, ese versículo 6 que leímos, yo pensaba bajando a tierra otra vez estos conceptos, es una advertencia para todos nosotros, para todos los que estamos acá en este lugar, sean hombres o mujeres. Y ahora vamos a ver por qué. Estas mujeres que describe Pablo mostraron la realidad de su alma cuando su esposo faltó, cuando su esposo murió. Y el texto nos habla de mujeres que tenían como una apariencia de piedad, pero eran mujeres inconversas, dijimos. Y eso es una advertencia, no solo para las mujeres, sino que es una advertencia para los esposos, pensaba yo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que son los esposos los que son cabeza, el esposo es cabeza espiritual de la mujer, dice el texto bíblico. O sea, los esposos son responsables de sus esposas en el plano espiritual, en el pastoreo de sus mujeres. Dice, maridos, Efesios 5:25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Son los esposos, hermanos, los que deben trabajar seriamente para fortalecer el carácter, para fortalecer la relación personal de sus esposas con el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Los esposos están llamados a ejercer un pastoreo en la vida de sus esposas y que eso conduzca al desarrollo de una vida espiritual, de una vida sólida, de una verdadera vida espiritual, no de una apariencia de piedad. Dice un autor, debemos pastorearlas, a las esposas, de tal forma que si mañana se quedaran solas, ellas pudiesen continuar creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Por eso decía, esto nos confronta aún a los hombres. Un texto de instrucciones hacia las viudas. Pablo claramente está confrontando allí a los hombres de Éfeso, y al leer esto nosotros también nos tenemos que ver confrontados. Y ese principio, hermano, de la responsabilidad que tiene el hombre para con su mujer, de ninguna manera anula claramente la responsabilidad que tienen las esposas o que tienen las mujeres delante de Dios por sus propias almas. Y una pregunta de aplicación bien práctica que yo tengo para las esposas o para las mujeres particularmente, ¿se manifiestan en vos frutos de una verdadera conversión? Ese es un examen que nosotros tenemos que hacernos recurrentemente. ¿Qué es lo que te mueve a vos a cuidar de tu vida espiritual? ¿Es tu marido o tu amor por Cristo y su Evangelio? O sea, ¿hay frutos de una genuina conversión? El móvil que te lleva a vos a velar por tu salvación, a cuidar esa preciosa y gloriosa salvación, ¿es tu amor por Cristo y su Evangelio o es tu esposo, tu marido? Si tu marido falta el día de mañana, otra pregunta, ¿vas a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ocupándote de tu vida de piedad? ¿Ocupándote de tu crecimiento espiritual? Repito, hermanas, de ninguna manera aquellas que tienen esposos cristianos, el rol del esposo anula la responsabilidad que cada mujer tiene de buscar fielmente al Señor y de cuidar de su propia alma. Fíjense el verso 9 y versículo 10, cómo la iglesia debe definir el tipo de ayuda que necesita cada viuda. Ahí tenemos otra instrucción. Dice, sea puesta en la lista, interesante esa palabra, porque no al parecer, sino claramente vemos que había una lista, las cosas no se hacían improvisadamente en la iglesia de Cristo, había un orden. Dice, sea puesta en la lista ¿quién? Solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. En el verso 9 podemos ver que la iglesia estaba muy bien organizada, hermanos. Había una lista, había un orden allí donde se llevaba un registro de las viudas que verdaderamente necesitaban ser ayudadas. Y esta lista nos habla de esa ayuda que la iglesia era diligente en dar a las hermanas. Eran mujeres piadosas que tenían más de 60 años, por lo que vemos, que no tenían sustento, estaban realmente desamparadas y las iglesias las colocaba allí en una lista de
de mantenimiento, de sostén regular, ¿no es cierto? Dice un autor respecto a esto: todas las viudas deben ser honradas, aunque sean millonarias, dice. No se trata de que solo será honrada la viuda pobre, pero la Escritura nos dice que algunas serán ayudadas eventualmente, pero otras serán sostenidas completamente por la iglesia. Veamos las características que debían tener las viudas que podían ser sostenidas por la iglesia. Dice el verso 9: sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. La iglesia de Éfeso se encontraba en Asia Menor, donde una viuda de 60 años era considerada más anciana que tal vez una viuda de 60 años que pertenecía a otra región o a otro contexto cultural. En Éfeso, por ejemplo, las viudas de 60 años no trabajaban porque nadie las quería tomar. Nadie les daba trabajo a una mujer mayor de 60 años. Por eso Pablo dice que esas viudas debían ser colocadas en esa lista de sustento, de manutención que había en la iglesia. Que haya sido esposa de un solo marido, dice el pasaje. Esa expresión no hace referencia a viudas que estuvieron solamente una vez casadas. O sea, no habla de que tendrían que haber tenido un solo esposo, porque el mismo apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los Corintios, hablando acerca de la viuda, dice que la viuda es libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, dice 1 Corintios 7:39, si quieren ahí anotarlo. Y lo mismo manda en el versículo 14, que lo vamos a ver ahora, que él anima a las viudas a casarse, a las viudas jóvenes. Ese requisito esposa de un solo marido tiene el mismo sentido que ese requisito que Pablo presenta en el capítulo 3, allí en el versículo 2, y en el versículo 12 para los diáconos. 1 Timoteo 3:2 dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. En el capítulo 3 y en el capítulo 5 Pablo está hablando de hombres y de mujeres que son reconocidos como personas fieles. No está hablando de cuántos cónyuges tuvo o de cuántos esposos o esposas tuvo, sino que son personas reconocidas por ser fieles en su matrimonio, mientras su marido o su esposa estaban con vida. En este caso, mientras el esposo estaba en vida. En el caso de las viudas, Pablo habla de mujeres que durante el tiempo en que sus maridos estuvieron con vida, ellas fueron reconocidas por la iglesia como mujeres fieles al Señor y a sus esposos. Esa es la idea. Versículo 9 dice, porque la Nueva Traducción Viviente voy a leer, dice: para que una viuda esté en la lista de ayuda tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Ahí está más claro. El versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, dice: si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Otra vez, fíjense que ese testimonio de buenas obras está sujeto al rol de la mujer en el hogar. Y esto que digo parezco un extraterrestre hoy, en los días que estamos transcurriendo, donde el lugar de la mujer en el hogar está fuera de foco, fuera de moda, podríamos decir. Es algo arcaico, ¿no es cierto? Hablar en estos términos hoy es contracultural, porque estamos respirando una cultura que precisamente quiere sacar a la mujer del hogar, cuando en realidad la palabra de Dios nos está mostrando claramente que Dios enaltece a la mujer en el hogar. Fíjense que ese testimonio de buenas obras está limitado, por decirlo de alguna manera, y es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, al rol, al trabajo que la mujer lleva a cabo en su hogar: criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los santos, socorrer a los afligidos, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo está enfatizando que la piedad de una mujer debe desarrollarse en el contexto de su casa, en el contexto de su hogar, nunca fuera del hogar. Anteriormente habíamos dicho, hermano, que la genuina piedad de un creyente se manifiesta en el cuidado de su familia, dijimos. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de que los hijos, si la viuda tiene hijos, si tiene nietos, ellos son responsables, no la iglesia. ¿Por qué? Y dijimos algo que abarca a todos los creyentes. Se va a ver nuestra verdadera piedad en nuestra familia. Y lo que Pablo está diciendo ahora es, con las viudas, hermanos, no es diferente. Va a ser puesta en la lista aquella viuda que haya sido fiel al esposo, que haya sido reconocida por fidelidad al Señor y a su esposo, pero que haya sido una mujer que también
manifestó su piedad en el hogar, en cuidar, en ser hospitalaria, en la iglesia, en socorrer a los santos. Esa es la viuda que va a formar parte de la lista. No solamente los hijos y los nietos debían ser piadosos en su hogar, ella tendría que haber tenido testimonio también de piedad en el hogar. Fíjense cómo actúa la filosofía de este mundo, hermano. Esta cultura le vendió a la mujer que la única forma de realizarse como ser humano es trabajando fuera del hogar. Esa es la cultura que respiramos, dejando en un segundo plano el rol de esposa y de madre en el hogar. Pero lo que Pablo está haciendo en nuestro pasaje es enalteciendo el rol de la mujer en el hogar. Dios lo está enalteciendo. Y una aclaración importante siempre que hablamos de la mujer en el hogar y fuera del hogar. Lo hemos visto cuando estudiamos allí el capítulo 2 de esta carta. De ninguna manera está mal que una mujer trabaje fuera del hogar, hermanos. Eso es una aclaración. El texto bíblico no nos dice que está mal que la mujer trabaje fuera del hogar. Tampoco es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Trabajar fuera del hogar hoy en día es una necesidad en muchos casos, en la gran mayoría de los casos. Nosotros vivimos en un contexto social, en un país muy particular, donde ya pasó hace muchísimos años que solamente trabajaba el hombre. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde a veces es una necesidad apremiante que ambos cónyuges trabajen. Muchas mujeres piadosas, tengo acá una aclaración importante, muchas mujeres piadosas cristianas tienen que trabajar para que su matrimonio o su familia pueda tener cierta solvencia económica para cubrir la necesidad de la familia. Pero lo que sí es un pecado, hermano, es que una mujer salga a trabajar para sentirse realizada como ser humano. O sea, si el foco está puesto en ese lugar, eso es claramente un pecado a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Que vos como mujer salgas a trabajar para sentirte realizada y que descuides el testimonio de buenas obras que está sujeto al hogar, por lo que dice la Escritura. Porque esa realización personal de la mujer debe encontrarla en su hogar. Y aunque suena raro decir estas cosas hoy porque vivimos en un mundo feminista, ¿no es cierto?, donde suena muy machista, pero es lo que dice la palabra de Dios, hermano. La mujer encuentra su realización en el hogar, cuidando de su familia. ¿Y saben qué? ¿Quieren que lo equiparemos al hombre? El hombre también debe encontrar su realización en el hogar, no en su trabajo, no en el ministerio. No, yo no me voy a sentir realizado sirviendo al Señor a expensa de abandonar mi familia o creciendo, haciendo carrera en mi trabajo a expensa de abandonar mi hogar. Es lo mismo. Hombre y mujer nos realizamos en el hogar, llevando a cabo así. ¿Por qué? Porque Dios enaltece tanto a la mujer como al hombre. Hecha esta aclaración, hermanos, nosotros vemos que nuestro pasaje, nuestro texto, cómo Dios coloca a las mujeres en un sitio de alto honor. No es que está denigrando a la mujer de ninguna manera. Fíjense lo que dice un comentarista, me encanta esto, escuchen esto. Mientras este mundo le da poca importancia al rol de la mujer en el hogar, Dios las honra y las pone en un lugar de verdaderas heroínas de la fe cristiana, tan dignas, escuchen esto, tan dignas que cuando llegan a la vejez ellas deben ser tomadas por la iglesia y sostenidas por haber sido fieles al Señor en la esfera donde Dios las colocó a servir. Tremendo. Fíjense el nivel de honra que Dios les da, que Dios está diciendo a esta mujer hay que sostenerlas, a esta mujer hay que cuidarlas en la última etapa de su vida, porque son mujeres dignas que han mostrado un testimonio fiel a Cristo, a su evangelio, a su esposo, a su hogar. Y la historia, hermano, de la iglesia, creo que ya he mencionado algunas de estas cosas, pero yo las vuelvo a mencionar para que no nos olvidemos. Y está bueno, como digo siempre, mirar para atrás, ¿no es cierto? No mirar tanto acá alrededor nuestro porque sería muy necio de nuestra parte, sí mirar que la historia de la iglesia y de los creyentes en siglos pasados tiene mucho que enseñarnos también. Hay un autor que es John Newton. Vamos a cantar hoy el himno Sublime Gracia. Seguramente algunos recordarán que ese hombre, ¿no?, así un predicador y autor de himnos del siglo XVIII, escribió Sublime Gracia. Nosotros vamos a cantarlo ahora al final de la predicación. Pero John Newton cuenta la historia que John Newton tuvo una madre muy piadosa que lo educó en el temor del Señor durante 7 años
pero lamentablemente ella muere cuando él tenía 7 años. Solamente pudo influenciarlos durante los primeros 7 años de vida de John Newton. El padre de Newton dice que la historia es que se casa con una mujer que era totalmente opuesta en su carácter, ¿no es cierto?, a su mujer anterior. Esta era una mujer sumamente descuidada en cuanto a la fe y demás, y no lo quería a John Newton, y finalmente John Newton terminó siendo como descuidado de su madrastra, aún de su padre, etcétera, etcétera. Él va creciendo y se transforma en lo que podríamos decir una porquería de ser humano, ¿no? Porque él crece sin ningún tipo de instrucción, de formación, de autoridad, y se convierte en un traficante de esclavos, ¿eh? Los compraba en África, viajaba por el mar, ¿no? Buscaba a los esclavos, los llevaba de África, los vendía en Inglaterra. Pero los historiadores cuentan, de hecho Newton más adelante va a contar también, que su madre acostumbraba durante esos primeros 7 años de vida, acostumbraba a poner sus manos sobre la cabeza de Newton y oraba para que el Señor haga de su hijo un predicador del Evangelio. Y dice la historia que un día se encontraba en una gran tormenta Newton, allí traficando esclavos y haciendo de su pecado cada vez más y más profundo su miseria, ¿no? Y aparece una tormenta en medio del mar, allí una gran tempestad, dice la historia, que él tuvo terror en ese momento, tuvo miedo a morir. Y curiosamente se acordó de un texto, ya casi ahí temiendo por su vida, en medio del mar, se acordó de un texto que su madre le hacía memorizar. Y era Proverbios 1:24, dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, dice el texto. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Él se acordó de ese texto, estaba allí en lo que parecía ser el ocaso de su vida. Tenía tanta vergüenza de adorar a Dios. Imagínate un tipo que está traficando con personas, que aparezca allí, que te veas ahí a punto de perder tu vida. ¿Cómo vas a orar a Dios? ¿A quién vas a orar? Está en el medio de tu pecado. Se da cuenta que estás viendo la muerte en el medio de tu miseria, de tu pecaminosidad. Sin embargo, dice que aún así él recordó esto, le pidió al Señor que tuviera misericordia de él, y ahí pareciera ser, él siguió por un tiempo más traficando esclavos, pero pareciera ser que ese fue el punto clave, el punto de inflexión, porque su vida ya comenzaría a cambiar y a tomar otro giro hasta el punto de que él llega a convertirse a Cristo. Y llegó a ser uno de los predicadores más prominentes de Inglaterra en el siglo XVIII, y es el autor de muchos himnos, entre ellos Sublime Gracia, que ya lo conocemos. Y hay un autor también del pasado, un John Abbott se llama, tiene un libro que no es difícil encontrarlo digitalmente en castellano, porque es un libro que fue traducido al español, pero viejo, no está en formato digital. En internet, si ustedes lo buscan, se llama La Madre en el Hogar, de John Abbott. Y este autor, que relativamente es contemporáneo, él usa, en una de las reseñas de su libro, pone el ejemplo de la madre de Newton. Y fíjense lo que dice, usando el ejemplo de la madre de John Newton, para mostrar básicamente la influencia que tienen las madres en el hogar, ¿no es cierto?, y sobre la vida de los hijos. Dice: cada una de esas almas que Dios salvó por medio de John Newton, cuando canten en la eternidad la canción de la misericordia redentora del Señor, bendecirán a Dios porque Newton tuvo una madre como esa. Tremendo. Él está haciendo correr su imaginación y se imagina almas que fueron alcanzadas por la predicación de Newton, por los himnos de Newton, y dice: van a agradecerle porque hubo una madre que invirtió tiempo, que invirtió su vida en instruir, en formar piadosamente a un hijo. El mismo John Newton dijo acerca de su madre: ella almacenó en mí, dice, muchos valiosos trozos, capítulos y porciones de la Biblia, himnos y poemas. 7 años de influencia, pero que sin duda permanecieron. ¡Wow! Que el Señor levante madres así en medio nuestro. Un caso que ya lo conocemos, yo se los mencioné cuando estudiamos el capítulo 2, pero traigo a memoria, la madre de Charles Spurgeon. La historia cuenta que
¿Se acuerdan cuando yo les conté esa historia? Que llega un día el padre de Charles Spurgeon, llega a su casa y tenían tantos hijos, tenían como 8 o 9 hijos, y le extrañó que no había el alboroto que había siempre en su hogar, pero él escucha un murmullo, dice, en el segundo piso. Cuando sube se encuentra con su esposa, con todos sus hijos allí arrodillados delante de ella, y ella orando fervientemente al Señor por la salvación de sus hijos. Y años después, el mismo Charles Spurgeon cuenta cómo a él le impactó tremendamente cuando su madre les dijo en una ocasión, escuchen esto, hermanos: yo les he predicado a todos ustedes el Evangelio, yo he orado por cada uno de ustedes, por eso cuando me pare delante del tribunal de Cristo y tenga que ver a alguno de ustedes que se vaya al infierno, con los perdidos yo no sentiré culpa de ninguno de ustedes. Tremendo. Una madre diligente y confrontadora: no voy a sentir culpa si algún día ustedes tienen que partir al infierno. Amén. Esta es la parte, hermanas y hermanos, donde nos examinamos. Esta es la parte del mensaje donde nos evaluamos. ¿Cuántos de nuestros hijos sean grandes, cuando sean grandes, podrán decir esto de nuestras madres? ¿Cuántos podremos decir? Pregúntate, si te toca ser mamá, ¿cuántos de tus hijos van a poder escribir tal vez cosas semejantes o cosas similares? Es solo ilustración estas historias, pero que nos llevan a reflexionar. ¿Cuántos de nuestros hijos podrán recordar mañana, quizás algunos siendo predicadores del Evangelio, que sus madres los llevaban aparte, oraban por ellos, que sus madres le metieron trozo de la Escritura, como decía Newton, trozo de la palabra de Dios, que se sentaron con las Escrituras para hacerle memorizar de niños la palabra del Señor? ¿Cuántos de nuestros hijos podrán decir eso de nuestras madres? Me preguntaba. Dice un autor: ¿cuántas madres de la iglesia de este siglo podrán plasmar una imagen de piedad y devoción al Señor en la vida de esas criaturas que Dios ha puesto bajo su cuidado? ¡Wow! Tremendo, hermanas. Evalúense, examínense a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Por último, veamos allí los principios que están relacionados a viudas jóvenes. Versículo 11 al 16. A partir del verso 11, Pablo habla de un grupo de viudas que no debían ser agregadas a esa lista donde están las viudas ancianas. Dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Las viudas jóvenes no debían ser sostenidas por la iglesia, porque ellas podían dedicarse a trabajar, esa es la idea, y podían esperar con paciencia. Tal vez Dios mandaba así un marido, ¿no es cierto? Ellas estaban libres para casarse porque eran consideradas viudas jóvenes, no podían formar parte de esa lista. El verso 11 habla de viudas que, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, dice. Nosotros sabemos que casarse después de enviudar no es ningún pecado, pero en este caso Pablo está mencionando que estas mujeres deciden hacerlo fuera de la voluntad del Señor. Pablo está hablando de mujeres que, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. La idea es que se casan igualmente fuera de lo que es la voluntad de Dios. Y muchos autores coinciden que Pablo está apuntando a viudas jóvenes que se casan con inconversos. Pablo le dice a los corintios que la viuda es libre para casarse con quien quiera, dice, con tal de que sea en el Señor, 1 Corintios 7:39. Pero estas mujeres claramente lo están haciendo en rebelión contra Cristo, incurriendo en condenación, dice el texto bíblico. Me gusta como dice un comentarista, dice lo siguiente: muchas mujeres de la iglesia en Éfeso terminaron apostatando de la fe. Desesperadas en su soledad, se casaron con hombres inconversos. Muchas mujeres cometieron la tontería de cambiar su estado civil con un hijo de Satanás. Tremendo, hermanos. Pero esta realidad, hermanas, no era solamente para la instrucción para las viudas. También yo lo pensaba, para las mujeres solteras que estaban escuchando y leyendo esta carta. ¿Por qué? Porque las mujeres viudas estaban en un estado de soltería, valga la redundancia. Y acá
esto también involucra a mujeres solteras, o sea, las solteras siéntanse identificadas con lo que Pablo está diciendo acá. Y me gusta, como dice un autor, vale más, escuchen esto, hermanas y hermanos, vale más la pena o el dolor de ser soltera y querer casarse que ser una mujer casada y querer estar muerta. Tremendo, por estar casada con un hijo de Satanás. Vale más la pena el dolor de querer ser soltera o soltero y querer casarse, que es angustioso, el hecho de querer estar en pareja, estar casado, formar una familia. Es doloroso cuando eso no ocurre, pero dice, vale más eso que estar casado y desear la muerte, querer estar muerto. Y tal vez nosotros conocemos casos como estos, ¿no? Personas, hombres o en el caso de mujeres, que se han casado con inconversos y eso es difícil la vida con un cristiano, imagínense, por ahí para las solteras, es muy difícil con un cristiano, imagínense con un inconverso. No cometan ese error, hermanas y hermanos, ¿no? Hay una enorme responsabilidad, yo pensaba, bajando una aplicación a nosotros, a nuestra iglesia, hay una enorme responsabilidad que tiene esta generación de creyentes, hermanos, estos que estamos acá, la generación la primera generación de creyentes, de miembros de Iglesia Vida Nueva Sunchales. Muchos venimos de hogares que no son cristianos, tal vez entre nosotros hay personas que intentaron formar un hogar, fracasaron, pero la gran mayoría de nosotros, por no decir todos, no venimos de un linaje, hermano, de genuinos creyentes. Escuchen esto, la gran mayoría de nosotros no venimos de un linaje de genuinos creyentes. ¿Y sabés lo que pesa sobre tu espalda? El llamado y la responsabilidad de formar hogares que honren el nombre de Cristo y su Evangelio. No sabemos nosotros lo que es ser formado en un hogar centrado en el Evangelio. La gran mayoría de nosotros se crió en hogares totalmente distintos, disfuncionales quizás. Pero muchos de nosotros, hermanos, tenemos, todos, no muchos, todos tenemos esa responsabilidad sobre nuestras espaldas. Esta generación de creyentes que está siendo instruida, que está siendo formada hoy acá entre nosotros, tenemos la responsabilidad de formar hogares bíblicos. Muchos de nosotros nos criamos en hogares donde no vimos cómo debe ser un esposo bíblico, cómo debe ser una esposa bíblica, cómo debe ser un matrimonio centrado en el Evangelio. Pero ahora estamos siendo instruidos, hermanos. Dios tuvo tanta misericordia de nosotros que Él ha hecho posible que nuestras vidas sean expuestas a la predicación fiel de su palabra, por lo cual hay una enorme responsabilidad que tenemos como creyentes. Hay una enorme responsabilidad que tenemos en medio de esta cultura que tiró por tierra el matrimonio, que tiró por tierra el hogar y la importancia que tiene el hogar en la formación de personas. Nosotros no estamos jugando a la iglesia, hermanos, no estamos jugando a ser creyentes, no estamos jugando a casarnos, ponía yo acá. El matrimonio no es Disneylandia, como tal vez piensan algunos, aquellos que están solteros, no es para asustarlos, pero el matrimonio no es sencillo, no es fácil, es duro. El matrimonio funciona si es vivido como dice Dios en su palabra. Por eso se necesita de 2 genuinos creyentes para que eso marche. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, con 2 genuinos creyentes es sumamente complejo el matrimonio. Imagínense con un inconverso. Y Pablo es duro con estas viudas porque dice el versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. El verso 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Estas viudas que se casaron con hombre inconverso terminaron apostatando, dice, terminaron quebrantando su fe. Y sus maridos las arrastraron, esa es la idea, dice un autor. Y las que no han terminado apostatando, han terminado llorando. Porque es una desgracia que una mujer cristiana se desespere y se case con un hijo de Satanás, dice. Versículo 13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Por eso no hay que sostener a las viudas jóvenes, sería la idea. ¿Por qué? Porque se vuelven ociosas, dice la palabra de Dios. Ellas pueden trabajar. Dice Pablo que andan de casa en casa siendo chismosas, entremetidas, hablando cosas que no deben. El chisme en la iglesia no es un juego, sino que es un pecado que Dios abomina. Y el chisme no es una debilidad, algo que, bueno, no, es un pecado abominable, hermanos.
Una definición técnica de lo que es chisme, podríamos decir que es toda información negativa acerca de otra persona, dada a quien no se debe dar. Es toda información negativa dada a otra persona, de otra persona, perdón, a quien no se debe dar. Y dice un autor, cuando la reputación de un hermano es difamada delante de un tercero, eso es un pecado gravísimo que la Biblia condena. Y agrega, es increíble que haya un principio de la Escritura tan claro y tan violado a la misma vez. Tan claro por un lado porque Dios abomina la lengua chismosa, pero tan violado en el pueblo del Señor, dice este hombre, como el pecado de ser chismoso. Por eso Pablo se preocupa que estas viudas no estén ociosas, dice. Estas mujeres pueden trabajar para que no caigan en esa miseria. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, que tengan testimonio de buenas obras, dice. Perdón, eso lo estoy agregando yo. Pero dice el versículo 14, que las viudas se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Otra vez Pablo está enfatizando el matrimonio, está enfatizando el hogar, está enfatizando el rol de la mujer en su familia. Dijimos que ese es el escenario perfecto para desarrollar la piedad genuina. Y fíjense la última recomendación del apóstol Pablo en cuanto al trato de las viudas. Si algún creyente, versículo 16, o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Otra vez Pablo está poniendo el foco en aquellas personas de la iglesia que tienen viudas en su familia. Dice el lenguaje actual, si alguna mujer cree en Jesucristo y en su familia hay alguna viuda, debe ayudarla. De este modo la iglesia tendrá una responsabilidad menos y podrá ayudar a las viudas que realmente la necesiten. Bueno, una interpretación a la que podemos arribar de ese texto es que en la iglesia de Éfeso es muy probable que había creyentes que estaban en una buena posición económica y que en su grupo familiar tenían viudas. Entonces Pablo claramente está diciendo, ayuden a esas viudas que tienen en su grupo familiar para que eso no sea gravoso a la iglesia y la iglesia pueda inyectar sus fondos o su ayuda en otras familias, en otras viudas que realmente lo necesitan. Pero si queremos abarcar eso, o sea, decir algunos creyentes estaban muy bien económicamente, es como muy amplio. Podríamos hacerlo más abstracto y decir, que es otra interpretación que hay del texto, que Pablo está hablando de viudas que estaban muy bien económicamente en la iglesia de Éfeso. Porque fíjense que dice, si alguna mujer, dice la traducción en lenguaje actual, y esa palabra alguno, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, muchos entienden de que en el original está hablándole Pablo a aquellas creyentes, mujeres creyentes que son viudas pero están bien económicamente porque han quedado muy bien posicionadas. Entonces Pablo está diciendo ayuden a aquellas viudas que tienen en su propia familia o aún en la misma familia de la fe y que tal vez necesitan una ayuda eventual, no permanente y regular como las viudas que tienen que estar en la lista. Pero esa es la conclusión de nuestro texto, hermanos. Ya para ir cerrando, a modo de conclusión, no sé ustedes, pero a mí me sorprendió sumamente, ¿no?, lo que pudimos extraer del texto acerca de las viudas en la iglesia. Principios que, como decíamos antes, tal vez es un pasaje que no está en el top 10 de los pasajes más idóneos o más buscados para predicar en la iglesia, pero nosotros hacemos una predicación expositiva del texto y eso nos obliga a ser fiel al texto bíblico y al sentido que el Señor le dio a su palabra en esa audiencia original y para nosotros hoy. Y a mí me sorprende la serie de principios que pudimos extraer con unas instrucciones que Pablo le está dando cómo debían ser tratadas las viudas. Así funcionó la iglesia, hermanos, como vimos en sus primeros años. Y así debe funcionar la iglesia hoy, no es que va a ser distinta. Si bien dijimos, nosotros en la palabra de Dios sabemos que hay textos que nos hablan de una realidad específica y puntual de la iglesia en ese tiempo, en esa era, que no necesariamente tiene que ser así, pero
El miércoles pasado hablábamos, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, acerca del patrón, ¿se acuerdan? Donde hablábamos acerca de sostener, de dar, cómo era la iglesia. Y decíamos, no necesariamente tenemos que hoy salir a vender nuestras posesiones para que haya un bien común, etcétera, etcétera, pero el principio está vigente 2000 años después, ese principio de velar por las necesidades de los hermanos. Ese es un principio que se ve a lo largo y a lo ancho de la Escritura. Y hoy nosotros vimos que así como funcionó la iglesia en el primer siglo, debe funcionar la iglesia en nuestros días. Y debemos ser diligentes en eso. Consideraciones finales, hermano. La importancia tan grande que Dios le da a las relaciones en nuestra familia natural. Me impactó eso. Yo no sé cómo está tu entendimiento de las relaciones familiares, pero fíjense cómo pudimos profundizar en la responsabilidad que tienen los padres hacia los hijos, las madres hacia los hijos, la honra que deben tener los hijos hacia los padres. La traducción lenguaje actual dice el versículo 8, 1 Timoteo 5:8, quien no cuida de sus parientes, escuchen esto, especialmente de su familia, no se comporta como un cristiano, es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Eso es algo que me impactó. Dios le está dando una importancia suprema a las relaciones familiares. Lo otro que me impactó es ese espíritu de familia, hermano, que debe existir en la iglesia del Señor. Debe existir un espíritu de familia en nosotros, que lo hablamos el miércoles pasado y lo vuelvo a profundizar ahora. Tenemos que dejar a un lado las mezquindades y debemos velar unos por otros, ¿no? Por las necesidades de nuestros hermanos, de nuestra familia local de creyentes. Debemos pedirle a Dios, hermano, un corazón sensible para poder ver las necesidades de otros, no solo de las viudas. No tenemos viuda entre nosotros, como está Marta. Después no sé si hay otra viuda más. Entonces nos vamos a esperar a tener este corazón, este espíritu de familia, hasta tener otra viuda más. Y la viuda que tenemos no es desamparada. Pero nosotros vimos que hay personas que captan la atención de Dios, decíamos. El huérfano, el extranjero, la viuda. Y esa debe ser nuestra oración, hermano, que exista en nosotros un espíritu de familia, ¿no? Que dejemos a un lado el egoísmo, las mezquindades y podamos velar por los otros. Y por último, hablando de ese principio que decíamos, la importancia de la formación de nuestros hijos, principalmente las hermanas, de la influencia que ellas ejercen sobre sus hijos, pensaba, ¿no? Y meditaba en esta canción que vamos a cantar, Sublime Gracia e Inmenso Amor, que es una canción que canta Newton, y ahora vos, conociendo la historia de Newton, va a darle sentido a las letras de ese himno. Y por último pensaba y decía, bueno, qué lindo que debe ser un ruego, debe ser un clamor en nosotros, que nuestros hijos puedan cantar esa canción con la mente y el corazón puesto en la letra de lo que dice esa canción, Sublime Gracia. Que algún día eso pueda llegar a ser un clamor. Yo oro para que eso sea un clamor en la vida de mis hijos. De hecho, es una de mis canciones favoritas, pero digo, qué lindo sería que el Señor pueda abrir su mente, sus corazones y ellos puedan clamar a Cristo. Y así todos los que estamos acá, todos los integrantes de una familia, no solamente los hijos, pero pensaba en los hijos por esa aplicación que hacíamos hoy. Y qué linda oportunidad también para que todo pecador, cualquier pecador que esté en este lugar y que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador, pueda clamar, pueda cantar de la sublime gracia que hay en el Señor, pueda clamar por misericordia y perdón y que pueda también cantar este himno con todo su corazón. Isaías 1:18, y quiero cerrar con esto, dice, venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana era un hilo de color rojizo. Dice el texto, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí. En la antigüedad se llamaba carmesí al color rojo intenso. Fíjense, el texto está diciendo, si tus pecados son de color rojizo, si son de color rojo intenso, dice, si ustedes vienen a mí vendrán a ser como blanca lana, dice. Y la traducción lenguaje actual dice, sus pecados los han manchado con tinta roja, pero yo los limpiaré. Yo los dejaré blanco, dice el Señor. Y eso es lo que hace el Señor cuando nosotros vamos a Él en arrepentimiento y fe. Eso es lo que hizo el Señor con John Newton. Y eso es lo que hizo el Señor con cada uno de los que estamos acá y que han clamado por misericordia. Y eso es lo que Dios va a hacer
con cualquier pecador que se arrepienta y ponga su fe y sus esperanzas en Cristo. Amén.